Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario. Habíamos quedado con Valdivia, que Valdivia, recapitulando, Valdivia había fundado La Serena, Santiago, Concepción, y después se engolosinó con la belleza y la riqueza del territorio mapuche, que era lo mejor que había en Chile en ese momento, lleno de bosques increíbles, de lugares preciosos, y él funda ciudades, se multiplican ahí en ese territorio. El fuerte de Tucapel, donde está el lavadero de Tucapel, el fuerte de Purén, en la ciudad de Angol o fuerte de Angol, después la ciudad de Imperial, la ciudad de Villarrica y la ciudad de Valdivia. Si lo ven en el mapa van a ver todo el recorrido que hizo, incluso estuvo casi por fundar Osorno, que se fundó después Osorno. Ahora, dispersó sus fuerzas, y al dispersar sus fuerzas, él estaba confiado, como decía, era un tipo arrogante, tenía una personalidad que se le llama a estos narciso, no se le podía discutir, y él pensaba que ya estaban sometidos con esas dos batallas que mencionamos la vez pasada, que fue la de Andalién y la del fuerte de Penco, donde él mutiló a los prisioneros, donde desapareció la Virgen supuestamente, etcétera, etcétera. Entonces, los mapuches estaban desmoralizados y llega Lautaro, que era de la servidumbre de Valdivia, y le explica que estos gallos se cansan, los caballos se cansan, y la manera de vencerlos era con el cansancio. Y eso aprovechando la cantidad, la masa de guerreros que tenían. Entonces eso hablé de las tres divisiones. ¿Y qué pasó? Empezó a sentirse, porque se sentía, siempre en esta cosa se sentía que venía el alzamiento. Entonces le comunicaron a Valdivia se fue a reforzar el fuerte de Tucapel, pidió refuerzos desde Purén, que está el otro más al sur. De Purén se fueron 14 y Valdivia se fue con 50 y indios Yanacona, que eran sus 1000, a reforzar Tucapel, porque la zona de Tucapel estaba complicada. Esa es la última información. Pero lo que pasó fue lo siguiente, que Tucapel ya no existía, porque los indios que trabajaban en el lavadero, habían unos que iban a buscar leña y le llevaban todos los días leña al fuerte. Llegaron estos indios con carretas con leña, y en vez de sacar leña, sacaron sus armas y empezaron a pelear dentro del fuerte Tucapel. Y después, desde las montañas, desde los montes, bajaron las huestes de Lautaro y tomaron el fuerte, lo quemaron. Hicieron todo lo que hacían con los prisioneros, que era desollarlos vivos, cortarle hombros con unas conchas de mar, que era más doloroso todavía, le cortaban el hombro, o sea, le cortaban el brazo, lo asaban, se lo comían, le comían el corazón. Bueno, eran cosas, le iban quemando los miembros de a poco. La cosa era que sufrían lo más posible. Y Valdivia llega y encuentra el fuerte destruido, y encuentra un árbol donde estaban todas las cabezas de los españoles colgando de las ramas, porque los indios lo que hacían era mover con una cuerda las ramas y se movían las cabezas. Y abajo danzaban con un canto lúgubre, pero de victoria. Era una ceremonia que hacían. Entonces encontraron todas las cabezas, el horror de eso. Entonces Pedro Valdivia dice, bueno, vamos a tener que mandar una avanzada para ver cómo está la cosa. Si la avanzada no vuelve, quiere decir que está la cosa muy pesada. Y mandó unos 10, no me acuerdo, un número 7 o 10 por delante. Resulta que siguieron avanzando hacia el lavadero y Lautaro estaba preparado en un lugar donde había ciénagas, o sea, pantanos, y un lugar donde la caballería no pudiera ejecutar mucho movimiento, y con montes desde donde salían las divisiones. Entonces, alojaron, estuvieron ahí acampando y no llegaban la avanzada. Al no llegar la avanzada, hubo inquietud en el campamento, hubo un consejo de guerra donde también estaban los indios amigos, que eran los jefes de los indios amigos, que también discutían qué se iba a hacer, y Pedro Valdivia les preguntó a ellos qué se puede hacer. Entonces le dijeron ellos, ¿qué más quiere, capitán? Nosotros no estamos para morir y pelear muriendo. Entonces eso era lo que le dijeron, y el indio Felipillo se llamaba, le dijo, Andresillo. Entonces Andresito le dijo, mira,
por favor no sigas más allá, porque esta cuestión viene fuerte, yo lo veo que viene fuerte. Pero la arrogancia del español que decía, y además la valentía de ellos, tremendo, la temeridad, dijeron vamos a ir y vamos a desbaratar a los miles de que se nos enfrenten. Y efectivamente pasaron por el lugar que estaba calculado por, que era el territorio propicio para la batalla, y empiezan la primera división, los desarman, los desbaratan, viene la segunda división, los desbaratan, tercera división, mediodía, calor, estamos hablando de enero, calor, los caballos ya no tienen el momento de ir a tomar agua, los españoles tampoco, de descansar, no hay ningún descanso. Se acaba de liquidar la tercera división y llega la primera reforzada con nuevo aliento. Y así, no se sabe cuántas veces fue eso, que finalmente viene la ofensiva final cuando ya Lautaro dice estos gallos ya no se pueden ni levantar de raja, que están agotados, los caballos tumbados, los tipos no pueden ni levantar la espada. En ese momento, todos, las divisiones, todos listos, a liquidarlo. Y ahí en ese momento ya vino la estampida y los españoles dijimos, huyamos. Y en la huida de los españoles, le habían cortado la retirada, entonces tumbaban los caballos, la masa, las macanas, es una palabra incaica, la macana, eran unos mazos tremendos, de 2 metros de madera de luma, livianos pero durísimos. Y Valdivia sobrevivió y finalmente lo torturaron durante 3 días. Lo fueron torturando. Largo de contar esas torturas, porque están descritas en los cronistas. Tenían un goce de la crueldad. El indio mapuche era un goce casi lujurioso, erótico por la crueldad. Y tomando la fuerza de Valdivia, la fuerza del vencido. Entonces, este es un hecho único en la historia de América, donde la genialidad de un individuo que es Lautaro y la genialidad también del pueblo mapuche da vuelta. Y esto se expande, esta noticia, para todos lados. La columna de 14, los 14 de la fama se llaman, cuando usted vaya en una calle que se llama los 14 de la fama, si van a Temuco pueden encontrar los 14 de la fama, en todas partes hay 14 de la fama. Se trata de los que iban de Purén a reforzar a Valdivia y se encuentran en el camino entre medio de los bosques, en estos senderos que eran unos senderos estrechos, llenos de indios y exhibiendo cabezas de españoles y gritándoles, nosotros ya los tenemos liquidados, liquidamos a tu gobernador. Y estos gallos dicen, chuta, ¿qué hacemos? Volvamos. Y empiezan a pelear, y pelearon días y días contra miles de indios, y son los famosos 14 de la fama. El jefe pierde el caballo, llega por el bosque a Purén, y ahí llegan los pureninos. Los pureninos fueron la tribu más guerrera de toda la guerra de Arauco. Y los pureninos van a atacar el fuerte, y ellos hicieron un invento de poner varios arcabuces en una cúpula con cuero, y ahí los asustaban, no sabían qué cosa era esto. Era un invento, una máquina que inventaron en Purén, y se pudieron salvar, pero finalmente tuvieron que irse hacia Angol y escapar, porque la insurrección era terrible. Villarrica quedó aislado, pero Imperial, inmediatamente, voz de alarma en Imperial, olvídense. Y entonces, en Concepción, en la casa de Valdivia, se recoge el testamento. Y en el testamento decía Valdivia, me puede suceder Jerónimo de Alderete. En segundo lugar, ¿cuál era? No me acuerdo. Bueno, Jerónimo de Alderete estaba en ese momento con el rey Felipe II y estaba reclutando gente para venir a Chile. Y estaba reclutando, por ejemplo, a don Alonso de Ercilla, que es el poeta de la Araucana. Y estaba en la corte del rey Felipe II. Estaba ahí Jerónimo porque había sido mandado por Valdivia a pedir refuerzos y apoyo a la metrópoli. Después el otro era Francisco de Aguirre. Y Francisco de Aguirre estaba en Tucumán. Francisco de Aguirre era el que había fundado, no el que fundó, pero el que gobernó mucho lo que era La Serena, y después le tocó Tucumán. Entonces, cuando supo todo esto, se fue de Tucumán a
La Serena para prácticamente hacer una especie de golpe de Estado, de tomar el poder. Y el tercer nombre era el de Francisco de Villagrán. Gran guerrero. Bueno, Francisco Aguirre igual, Jerónimo Alderete igual. Pero el que estaba ahí en Concepción, Francisco de Villagrán, y organiza la resistencia. Dice, aquí tenemos que salir y sacarles la cresta a estos gallos. ¿Cómo se les ocurre haber matado al gobernador? Entonces, justo había llegado unos barcos trayendo de Lima cañones, la primera artillería chilena. 6 cañones, que no los cañones chicos, están en el museo histórico en la Plaza de Armas. Son unos cañones así, unos cañones pequeños, muy maniobrables. Entonces él sale con 200 guerreros desde Concepción, atraviesa el Biobío en balsas, por donde están ahora esos puentes en el Biobío, llega a esa planicie que es la planicie que es San Pedro de la Paz, y sigue por la costa hasta donde está ahora Coronel, Lota, y acampa en el estero de Chivilingo. Paz, absoluta paz. Sin embargo, a unos pocos kilómetros había una cuesta, la cuesta del Marigüeño. Ellos estaban en una zona que es una playa. Ustedes cuando vayan, si andan por ahí, van a darse cuenta. Antes de llegar al Araquete. Entonces, hay una playa, está el promontorio, la serranía de estas montañas, que es chico, y después bajando hasta el Araquete y otra playa, donde venden las tortillas de rescoldo. Bueno, entonces, acamparon en la noche tranquilo, sin problema. A la mañana empiezan a subir la cuesta, una cuesta simple, y había el terreno elegido por Lautaro era precisamente un promontorio para poder verlo, justo caía hacia el mar, había un precipicio hacia el mar con roqueríos, rompientes de olas, y arriba una especie del tamaño de una cancha de fútbol. El tamaño de una cancha de fútbol plana, donde iba a estar el ejército para atacarlo. Y cortar retirada por las 2 playas. Entonces, se ocupó de nuevo la misma táctica. Y Francisco de Villagrán, que es un tipo tremendo, murió a los 80 años después de haber peleado en 192 combates contra los mapuches. Imagínate la historia. Está lleno de esos tipos que fueron gobernadores de Chile, morían a los 80 y tantos después de haber tenido una vida de 50 años de guerra. Impresionante lo que es. Bueno, entonces ocupan la artillería, pensando que la artillería los iba a espantar. La artillería atacaba al grueso, a los pelotones de mapuches, y los mapuches seguían corriendo. No se asustaban con los balas, que era algo nuevo, la artillería de cañón. El polvo que se armó, porque era pleno verano, se armó un polvo con los caballos ejecutándose en ese pequeño campo de fútbol, en una de esas planicies que ya era puro polvo. Morían unos, morían, volvía a atacar otro, no tenían nada que hacer, o sea, lo único que podía hacer era huir. En un momento terminado, Villagrán, estaban yendo, la gente dice, no, vamos, y el tipo era un loco, así, se fue contra un pelotón, y fueron a ayudarlo, y le dijeron, ¿sabes qué más? Vámonos, y se lo llevaron a Francisco de Villagrán, huyendo, y en la huida fue peor, porque en la huida estaban colocados todos los destacamentos de refresco que tenía, porque tenía mucha gente. Después, lo que yo expliqué en la primera vez, es que después vino las pestes, disminuyeron los números de guerreros, vino una sequía, hubo hambruna, etc. Entonces, en esa época estaban con superpoblación. Entonces, tenían destacamentos de miles de guerreros para cortarles la retirada. Y estos gallos tuvieron que ir a abandonar las piezas de artillería. Las piezas de artillería pasaron a ser un trofeo, con los cañones, con la pólvora, etc. Los indios amigos quedaron muertos y los otros los pescaron y los torturaron. Y de ahí fueron rompiendo el cerco, kilómetros y kilómetros. Llegaron un momento después, cuando cuando llegan a Chivilingo, tienes tú la cuesta que va hacia Lota. Cuando ustedes van en auto hacia Lota, desde el sur, van dando vueltas a esa cuesta. Y ahí es más difícil. Y por otro lado, era orillando por la cordillera para llegar hacia el punto que era San Pedro de la Paz, donde está el río Biobío, a cruzar el Biobío y estar a salvo. Los indios los persiguieron hasta el mismo río Biobío, y ellos, los que salvaron, no me acuerdo, pero eran de los 200, deben haber sido unos 30 a todo reventar.
o 15, no me acuerdo el número, ¿no? La verdad no me acuerdo, pero eran pocos. O sea, de 200, que se salven 30, es como la Esmeralda eran 200, se salvaron 39. Entonces, una cosa así. Llegaron a las balsas del río Biobío, llegaron a Concepción y dieron la alarma. A todo esto, los españoles tienen otra visión, entonces piensan en que los cuerpos organizados de ejército, después de ese combate, van y se van directo a donde Concepción y dejan la escoba. Pero no es así. Los indios, que eran salvajes, bárbaros, no tenían organización nacional y le habían dado el poder a Lautaro por un rato. Después le quitan el poder, no tenían más poder. No tenían una organización centralizada. Eran puros caciques que se ponían de acuerdo en una asamblea, nombraban al toque y el toque era por el momento. Entonces, después de Marigüeño, ¿qué pasó? Lautaro quería seguir, porque Lautaro tenía una mentalidad de general. Entonces quería seguir y llegar inmediatamente a Concepción. Pero no fue posible porque vino la borrachera. Y la borrachera no era un día, eran varios días. Borrachera total. Y en Concepción, por mientras, el pánico. Aguantamos. Había una mujer, la Mencia, que era una mujer española, dijo, yo me quedo aquí a pelear. No, que una cantidad de... había otros sacerdotes también, unos frailes que también querían quedarse a pelear contra estos infieles, estos bárbaros, poseídos por el demonio. Entonces, finalmente se sale, decide Francisco Villagrán salir de Concepción, que llevaran las cosas más, como los cálices para la misa, la ropa, lo más importante, lo más de más valor, y se fueron a Santiago a llevar una vida de mendicidad, de mendigo en Santiago, y el gobernador llegó a Santiago a tomar posesión, y mientras tanto, después de la borrachera, los mapuches vuelven a tomar a Lautaro como líder, y Lautaro dice, vamos a Concepción. Llegan a Concepción, está vacío. Hacen saqueos de lo que quedaba, destruyen todo, no dejan palos, no dejan ni un palo parado, y queda destruido Concepción. Y ahí Lautaro quiere seguir más allá, dice, lo que tenemos que hacer es destruir Santiago, destruir La Serena y llegar hasta Copiapó. Necesitamos tener todo el territorio que es como la isla chilena, digamos, porque la isla chilena es el desierto, está la cordillera, y esa es nuestra isla, el mar, el desierto y la cordillera. O sea, eso. Entonces, Lautaro tenía esa visión estratégica. Pero como les conté, vino un problema de sequía, vino un problema de enfermedades, la viruela, etcétera, etcétera. Entonces eso se retrasó, hasta que finalmente Caupolicán, que era uno de los líderes, le dice, te voy a ceder 600. Y se fue con 600 guerreros, que eran lo mejor que tenía. Eso fue ya un año y medio después. Lautaro va hacia Santiago. Fue el único que tuvo esa visión. Entonces va avanzando y él pretende que todos sus parientes, es decir, todos los pomaucas que están en la zona de Chelitata y el Maule y el Cachapoal, toda esa zona, se rebelaran. Pero estaban tan sometidos que no querían rebelarse, entonces Lautaro se dedicó a la crueldad. Le bajó una indignación con sus parientes pomaucas y los torturaba, los mataba de todo tipo de formas de muerte, les quemaba sus viviendas, sus rucas, qué sé yo, y siguió avanzando hacia Santiago. Y en un momento determinado se encuentra en el río Mataquito, o Matatoqui, y en el río Mataquito, que está Iloca, los que van Curicó, más hacia la costa, donde está la cordillera de la costa, cuando uno va llegando hacia Iloca, cerca del mar, ahí construye el fuerte de Peteroa, que era igual que los españoles, troncos, y troncos también, igual que los romanos, tenían troncos filugos y fosas. Y atrás, un cerro escarpado que nadie podía escalarlo. Entonces, pelearon ahí, hubo un enfrentamiento donde salieron victoriosos los indios, después de nuevo otro enfrentamiento, ya no me acuerdo mucho la secuencia de los hechos, pero finalmente Lautaro tiene que retroceder. Y retrocede a la zona del Itata, donde estaba su gente, y se queda ahí en esa zona, y vuelve al año siguiente nuevamente al fuerte Peteroa. Y Francisco Villagrán
estaba con el saldo, es decir, estaba Santiago, no existía Concepción, y al fondo, en el sur, estaba Imperial y Valdivia. Imperial y Valdivia era lo único que quedaba en el sur, como solitarias, dos ciudades solitarias que estaban abandonadas, incomunicadas, completamente incomunicadas, y estaba Santiago. Y sale con, no me acuerdo cuántos, pero eran pocos, unos 50, 60 españoles a caballo, y hay uno de estos indios que le sopla a Francisco Villagrán cómo poder llegar al fuerte de Lautaro por atrás, por la montaña. Y van por un sendero muy especial, muy difícil, y llegan en el momento en que estaba amaneciendo, y los pillaron, o sea, antes de amanecer, que es el mejor momento de atacar, y atacaron en ese momento cuando estaban todavía durmiendo, pelearon tremendamente. Cuentan los españoles que era una tropa araucana de selección. Bueno, murieron todos. La cabeza de Lautaro en una lanza, en una pica española, a la Plaza de Armas de Santiago. Villagrán logró finalmente vencer a Lautaro. De ella no vienen más genios. Después vienen genios 100 años después. El Mestizo Alejo, Lincoyán, Angamanón, Ainavilo, ¿cuál es el otro? El Pelantaro, no, etc. Vienen después muchos genios militares, así como capitanes españoles tremendos. Estas son las batallas, las dos batallas, la de Tucapel. Primero fueron dos las que ganaron los españoles, Andalien y Penco, y se sintieron señores y dueños del asunto, establecieron sus lavaderos de oro en Quilacoya, a orillas del Biobío, Tucapel, el fuerte Tucapel para proteger el lavadero, Purén, Angol, Imperial, Villarrica, Valdivia, etc. Se dispersaron las fuerzas, se sentían dueños y señores. Valdivia dejó una vara muy alta, que era poblar toda esa zona, que no se pudo poblar sino que en 1883. O sea, pasaron 3 siglos y medio. Bueno, y después hemos visto las dos batallas, la de Tucapel y Merigüeño, ejercidas con el mismo tipo de estrategia, que después no pudo seguir repitiendo Lautaro, sino que tuvo que hacer otra estrategia, que era la del fuerte, el fuerte Peteroa, a la orilla del Mataquito, o Matatoqui, y ahí lamentablemente fue traicionado porque él quería que se insurreccionaran todas las tribus del norte, y las tribus del norte ya estaban liquidadas, estaban completamente liquidadas, no tenían fe. Y ahí termina este capítulo. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario.